Aire, aire. Tuvimos un brevísimo desperfecto técnico, pero el nuevo lunes nos acoge. ¿Cómo andas, María Stenriver? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Un nuevo lunes haciendo este programa que nos encanta, que tiene tantas temporadas, que nada, que la sigue ahí, marcando cosas, haciendo como actos de transferencia, no bancaria, Ah, ¿no? transferencia, no, Ah, transferencia como simbólica. simbólica, gracias. Temazo hoy. Me acordaba, viniendo, justo fui a hacer un trámite y estaba pensando en, digamos, en la consigna, ¿no? De hoy. Y me acordaba de lo que fue el último gran milagro que viví. Apa. Yo pasé por muchas instancias así milagrosas. Obviamente un férreo rechazo al concepto de milagros, ¿no? Hablaba con alguien también antes de venir que el tema era el milagro y alguien que cree en milagros. Entonces, y pongo el subrayo el verbo cree y me decía, bueno, claro, yo le decía, bueno, algo es milagro hasta que se demuestra, digamos, cuáles son las razones que hicieron que eso sea así, aunque las razones fueran el mero azar en algunos casos. Y esta persona me decía, bueno, no, entonces no es milagro, es magia, y lo que vos descubriste es el patrón que está ahí que hace que algo parezca un milagro. Cuando es un milagro, o sea, para que un milagro acaezca, hay realmente un salto de toda instancia racional y natural. Digo, hay una presencia de lo sobrenatural real. Todos los que somos ateos barra agnósticos, cada vez que tenemos una evidencia de una presencia sobrenatural real, no le creemos. Básicamente. Básicamente decimos, Lo justificamos, ¿no? De alguna manera. nos están metiendo el perro, hay una razón que todavía no vimos, alguien te está cagando, es una joda para Tinelli. ¡Eh! Ni sabes de lo que hablo. Sí, Bueno, pero no, vos no llegaste a es verlo. una joda para. El otro día le decía, no me acuerdo en base a qué, estaba contando alguna desgracia que me había pasado a alguien, una amiga, y le decía, yo en un momento empecé, esto tiene que ser una joda para Tinelli. Claro, O sea que bien. lo uso Lo usás, actualmente, aunque no aunque lo no fui viviste. contemporánea. Eran un horror las jodas de para Tinelli, porque era como poner a una persona en una situación muy, muy delicada, muy tensa, gente llorando, Debería digamos. ser ilegal, ¿no? Es Al que borde. border, Está en el border. borde. Y después era como que todos los que estaban molestando a alguien se juntaban y decían, mirá la camarita, mirá la camarita. Sí, no, tremendo. Bueno, nada, eso, Un digo, para salto. hablar en serio. Yo, sin embargo, ateo, barra agnóstico, barra marxista, barra peronista, ponele. Un montón. Sí, bueno, barra. Básicamente, Barras. barra. Lo que digo es, nunca, nunca termino de poder aceptar que lo milagroso se dé, porque siempre va a primar en mí la necesidad racional del desenmascaramiento de cómo nos están metiendo el perro. ¿Cuál es? ¿De No dónde sé, viene? te meten un perro en el orto, no sé, boludo. Viene un perro. ¡Qué Te meten el horror! perro, es como que para mí es como que te mandan un regalo, te venden algo y vos lo abrís y hay un perro. Para mí es como que te vienen a visitar y se van y te dejaron el perro, Perro. ¿entendés? Como a tu cuidado, como se Te quisieron metieron, sacar algo de encima. te metieron el perro, es como que te cagaron, básicamente se usa. Te metieron el perro, es como ¿Será por el coso de caballo de de Troya Troya? y el perro Tiene estaba ahí parecido al adentro. caballo. Tienen forma parecida. Eh, no, porque no es que te meten el caballo de Troya, ya entendí. No es que te metieron el perro, es como que te vendieron algo. Pera por manzana. Claro, tiene más que ver con eso, la idea de meter el perro, como, ¿Pero dónde se lo mete? ¿Por qué no, meter? meter es en el orto, digo, ¡No! es causa-efecto, o sea, ¿dónde se lo mete? O ¿Y sea, la por qué un gente que perro? piensa, porque para mí es eso, es como que, mirá, Si alguien sabe, nos puede decir de dónde viene bueno, dale, esto. no sé, estoy tratando de inventar y no me da la cabeza. Bueno, ¿se entendió lo que dije? Sí, Te quiero decir ahora todo lo contrario. a ver, A pesar de eso, sí. no dejo
y no espero, no dejo de esperar, no dejo de tener la expectativa de que haya un milagro. O sea, no creo, claro, es como, no creo en milagros. Estoy tan seguro de que no creo en milagros que eso paradójicamente no disuelve mi expectativa, la realza. O sea, el día que se dé el milagro, o sea, va a ser para mí, digo, ¿entendés? Es como el que frente a todo lo que se te presenta como milagro, lo desarmás, lo deconstruís, lo cuestionás, lo desenmascarás, para el día que posta ocurra el milagro, ya estoy entregado. O sea, pero es porque el tipo que está esperando milagros lee cualquier paja como milagro, ¿entendés? El tipo que está en contra y que se da cuenta que siempre la categoría milagro fue usada básicamente para meterte el perro, ese tipo, digamos, bueno, eso. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Seguro? Creo que sí. Bueno, pero vos no esperás un milagro. No. Claro, yo sí. Es la cercanía a la muerte también. Que vos que sos más... Obvio, boluda, estoy más cerca de la muerte que vos. Y por eso tenés más esperanza en cosas. Cero esperanza, tengo cero esperanza. La tengo totalmente deconstruida la esperanza. Lo que digo es que el día que se dé el milagro. Y pero Y si yo, quizás se dieron los milagros y como ya venís en esa, no la no, viste, boluda, si ya ¿entendés? se dio el milagro, soy un tarado. Porque sigo. Pero ¿qué te dice que no Mirá se que dio todo? ¿Va a ser tan evidente para vos? hay una investigación de la Universidad de Massachusetts que demostró que la taradez es genética y que se transmite por vía. Digo, Está buenísimo el programa de hoy. ¿viste que cita siempre la investigación de la garcha de la Universidad de la Chota? Mi pregunta es, Sí. ¿viste cuando fue lo que se llamó era... ¡El milagro alemán! ¡Ah! ¡El milagro alemán! ¿Qué es el milagro alemán? Cuando después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes levantaron El el país. país y terminaron en el Hicieron nazismo, un genocidio. obviamente. Pero, y después se usa como el milagro alemán, entonces aparecen esos. Un horror, el milagro alemán derivó en tipo Pero un no, holocausto. pero el milagro alemán es la previa. Igual, digamos, se usa cuando Alemania en fútbol, el 7-1 contra Brasil es el milagro alemán, ¿entendés? Todo está, los medios, ¿viste? 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 ¿Qué me vas a preguntar? No, que en esta idea de que cuando llega efectivamente el milagro, aunque, o sea, lo vas como a reconocer, sería, ¿no? ¿Viste aquel entonces, hace 1 millón de años, bueno, 1 millón no, menos, cuando estuvo todo lo que era la era mesiánica, ¿cómo se le llamaba? Cuando aparecían falsos mesías, como que todos decían, yo soy el mesías, y nada, bueno, yo soy el mesías, entonces seguimos esperando que aparezca el mesías. Mi pregunta, o sea, como que cuando llegue el mesías lo vas a reconocer porque, sos el mesías. Ahora, ¿cómo sabemos que uno de todos esos no fue el Mesías y lo mandaron a matar? Digo, ¿cómo sabes que no pasó un milagro y vos estuviste como viniendo, o sea, estabas en la tuya de no creer en esas cosas, entonces no la viste? ¿Te gustó? Me gustó. Me hiciste acordar, ahora te contesto, me hiciste acordar un cuento de Borges que no sé si Mariana lo va a trabajar, creo que no, que se llama El Milagro Secreto. Nada, me acordé. Ok. Tipo que lo están fusilando y se detiene la bala y queda como todo así como stand-by. Pero el chabón sigue como, le pasan cosas en ese momento y Creo que se hace paraliza todo alrededor. Sí, la bala está como a punto de entrarle. Y él tiene que hacer como una escritura de algo, porque solo puede, o sea, vive solamente al interior de su mente, porque no es que puede sacarse. Claro. Pero con su mente empieza a hacer cosas, hasta años, ¿eh? Mira. Gran cuento. Mira, a ver, yo te diría esto, si el milagro ya ocurrió, Sí. el Mesías llegó y no lo vimos, entonces es un milagro pedorro, porque la clave del milagro es que suceda y que de alguna manera se revele, nos enteremos. Si no, digamos, es la clásica, o sea, pasaron un montón de milagros y nada, no nos dimos cuenta, o sea, no tiene lógica, digo, la narrativa del milagro es que además lo reconozcamos, no solo que suceda. Si lo querés pensar desde esa perspectiva, yo te diría, la existencia es un milagro. Sí.
Dark. No, pero ¿por qué la existencia es un milagro? Pero no la existencia humana. No la existencia, el ser es un milagro. Que haya es un milagro. ¿Un milagro de Dios? Que haya. Que haya. Que haya. Que haya todo junto. Que haya. Vos lo decís ¿Qué? términos que haya. heideggerianos. Claro, bien ahí. Porque hay. Bueno, pero ¿por qué hay? Milagro. Y el milagro es un hay. Perdón, vas a hacer una remera que diga el milagro es un hay. No la va a entender nadie, boludo. Ni yo la voy a entender. El peor negocio de la historia, una remera que diga el milagro es un hay. No, pero Maru, o sea, cuando vos entrás acá lo que está en juego es la confrontación entre la narrativa filosófico-científica racional y la narrativa teológico-religiosa, etcétera, sí, supersticiosa, que marca que suceden cosas en la realidad que escapan a toda explicación y determinación mecánico-racional. O sea, pasan cosas, me acuerdo de Hamlet, una famosa cita de Hamlet que le dice, pasan en Hamlet, en un momento dicen, Hamlet le dice a Horacio, pasan muchas más cosas en el cielo y en la tierra de lo que cualquier filosofía puede explicar. El tema es que vos no las ves, pero intuís que están pasando, porque es como que vos decís, cuando vos vas y tratás de explicar eso, sí, como que le quitás, o sea, la desmilagrás, ¿entendés? Al milagro, lo desmilagrás. Sí, la gracia es que no se pueda... La gracia es esa. Entender en términos gracia es un concepto religioso también. ¿Ah, sí? La gracia de Dios, total. Claro, el tema es que no se pueda, ¿cómo dijiste? Explicar en términos racionales, porque si lo explicás en términos racionales, ya vamos a escuchar, por ejemplo, Spinoza, vamos a escuchar a Axel, ¿Qué? estoy diciendo el nombre bien, Czarniawski, bien, que es un especialista en Spinoza que explica lo que es un milagro para Spinoza. Spinoza decía, digamos, la religión nos ha domesticado con falsos milagros. Todo milagro es falso de por sí, porque es simplemente un fenómeno que la ciencia todavía no puede explicar. Pero eso habla de, un milagro habla más de la incapacidad humana que de un hecho que realmente pegue un salto y produzca un efecto más allá de las leyes que rigen en la naturaleza. ¿Pueden suceder cosas que rompan con las leyes naturales? O sea, ¿vos podrías ahora salir de acá y volar? Me encantaría. Eso es un milagro, porque no habría poronga que lo explique, ¿entendés? No habría manera de explicar por qué vos abriste los brazos y saliste volando, boluda. El abrir los brazos quedó de... Saliste como las alas, Superman. No importa. Imagínate que agarrás, empezás a abrir los brazos, empezás a aletear cual paloma. Y me voy a la verga, chao. Imagínate si pasa eso. Milagro. ¿Cuál es la etimología de la palabra milagro? No me acuerdo. Ahora la busco. ¿Pero tiene algún sentido en la palabra que lo denominemos milagro? Es latina. ¿O es simplemente como que aparece una palabra y dijimos, pongámosle milagro? Sí. No, ni idea. Ahora la busco. Ahora la busco. ¿Crees en milagros? No. Seguís creyendo que no. Yo lo que digo, ahora vamos a la consigna, no, gente. No sigo creyendo que no. Yo lo que digo es esto. Digo que tiene que ser muy contundente el desarme de toda posibilidad explicativa de ese fenómeno. Sí. O sea, si vos salís volando, yo voy a ver si no tuviste, no sé, si no estamos todos... ¿Drogados? Número 1. O sea, empezando por drogas. Voy a empezar como toda una a tachar opciones, claro, o sea, y una vez que ninguna, pero absolutamente ninguna opción pueda explicarme lo que sucedió, ahí digo un milagro, ¿entendés? Sí. O sea, no me resisto a aceptar que hayan milagros, pero menos me resisto a no buscarle siempre la vuelta para darle la explicación de vida. ¿Qué milagro te gustaría que pase? ¿Volar? Volar está bueno. ¿No morir? No morir no. Bueno. Pero porque te quedas que para siempre... Boluda, vas a decir, qué boluda que no elegí eso.
bueno, si me das la posibilidad de elegir de verdad, quizás lo pienso 2 veces, pero no morir es como que te quedas ahí y ves cómo se muere todo el mundo. Bueno, pero no. Re angustiante. Y- Eh, milagros así de corte individual. Hoy hablé con una chica llamada Milagros. Te lo Es juro. muy fuerte el peso ¿De qué? de los ¿El nombre? nombres. Sí. Le estoy poniendo onda. Milagros. Viste que aparte, bueno, ¿Qué? Las Milagros que ibas a decir, Mili, le que dicen. como está ahora hace un tiempo en cierto sector de Twitter Sí, impuesto hace unos años el milipili como la denominación de cierto corte, estereotipo de persona. sí, de piba. Está Bueno, mal, boludo. Mal, pobre. Nadie elige su nombre. no, obvio. Pero bueno, a ¿Pili nivel. es Pilar? Sí. Ok. ¿Qué milagro te gustaría? Igual no es la consigna esa, ¿no? No. ¿Cómo es la consigna? La consigna es que nos cuenten algún milagro que Relatos de vivieron. milagros. Relatos de milagros. Dale, cuéntanos. ¿Algún milagro que vivieron? ¿Tenés alguno? Tengo los de el staff. Equipo? A ver. El equipo dice lo siguiente. Bueno, nos mandan sus relatos de milagros a través de la aplicación y a través también de Instagram, de Twitter. Participan por 2 accesos completos al curso que empezás la semana que viene. Sí, el martes que viene, martes 13, día de milagro el martes 13. Mirá. Día de milagro. El martes 13 comienza un curso que se llama Clásicos de la Filosofía, están invitadísimos por el CONEX, y voy a trabajar, por ejemplo, a Spinoza y su relación con los milagros. Son 7 autores que trabajo durante 7 martes. Vamos a sortear hoy 2 pases completos. Bueno. ¿Dale? Para todo, nada, para todo. O sea, ganás y estás con las 7 clases adentro. Sophie Cornell dice, mi milagro, mi hermano cuando tenía 4 años se cayó en pleno invierno todo vestido en la parte honda de la pileta de un amiguito. Nadie lo vio. Cuando llegó un adulto, mi hermano estaba afuera todo empapado. Nunca supimos cómo pudo salir sin saber nadar. A los pocos días de ocurrido eso, se quedó mirando fijo un punto en mi casa. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había un ángel caminando de espaldas. Yo tenía 10 años. No, boluda, tremendo, Sofía. Sofía, ya no hay, ya está. Pero el chabón vio al ángel. ¿Qué es eso, el ángel? El ángel. No entendí el sonido porque escuchamos como el orto, Lali. Sí, después ponele un subtítulo, así lo... Tremendo. Tremendo. ¿Y tu hermano se acuerda, Sofi, todavía? O sea, ¿volvés sobre ese relato y sigue diciendo que fue un ángel o...? Bueno, ahora nos va a contar, Sofi Cornell. Sí. Mariana dice, el único milagro que me ocurrió es de baja intensidad. Una vez me hice echar de un trabajo que odiaba, con la plata de la indemnización me fui 2 meses de vacaciones y cuando volví al toque conseguí otro trabajo. El milagro es que me hayan pagado la indemnización. Marian. Amo. La genia. Sí, sí. En este país es un milagro, pero es cierto como... Nada, hay como 2 tipos de milagros. Lo que, por un lado, son los milagros, y con Mariana buscó un poco data también y audios en función de eso. Digo, está lo que es claramente el milagro sobrenatural, bien de la tradición religiosa. Sí. Esto que decía antes, ¿no? O sea, fenómenos que escapan, ¿no? Tipo, no sé, Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo. Boludo, no, es un milagro. Ningún boludo dice, me mueve un dedo así. O la resurrección de Lázaro por Jesús. O sea, se murió Lázaro y el chabón lo sacó, lo resucitó. Es milagro porque no hay manera de explicar por la ciencia de ahora. Ese es el tema. Vos siempre la tenés abierta porque viene uno antimilagro y te dice, bueno, pero dentro de 100 años alguien va a explicar cómo mierda hizo Jesús y nos vamos a dar cuenta que no fue un milagro, sino que fue que Jesús tenía no sé qué, ¿viste? O sea, hay una posibilidad de que la ciencia termine descubriendo qué fue lo que pasó ahí. Sin hablar que todo esto puede ser todo un gran verso, porque el milagro además te da poder. Si vos podés, digamos, generar milagros, tenés como una especie de supremacía sobre el resto de la gente que te adora, tipo, salvame, boludo. ¿Qué le pedirías a alguien que tenga el superpoder de los milagros? Que pueda hacer lo que quiere, que le puedo pedir cualquier cosa. Sí.
¿Qué le dirías? Haceme algo. No, o sea, le puedo pedir algo como saludar, apagar el fuego en todo el parte Sí, del mundo. sí, bueno. También le puedo pedir una milanesa napolitana, no sé, o sea, Le puedes pedir, que nunca se termine, como que, no, que no, se no. Le regenere. puedes pedir a un boludo un milagro. ¿Qué le vas a pedir? Un milagro, digamos, que tenga que ver con una satisfacción personal o colectiva. Colectiva. No, bueno. Obvio. Espera que pongo el micrófono, Obvio. espera, clic. No escucha nadie. Clic. ¿Qué onda? Personal o colectiva. Eh, personal. Qué chota que sos. Sos No. tremenda, te estaban escuchando todo. No, ¿cómo no me Desastre. di cuenta? Bueno, ¿y qué dice Iván? Me metiste el perro. Bien. Iván Santarciero. Iván dice, madre siempre me recordaba que cuando era niño, las 5 cuadras de camino a lo de mi abuela lo sufría porque la llenaba a preguntas raras y siempre me cuenta que le preguntaba y le insistía con los ojos, ¿cómo puede ser que con esa bolita tan chiquita puedo ver todo el universo? Me acuerdo y para mí era un milagro. Hermoso, Iván. Divino. Hermoso. Aparte uno de chico ve milagros que claramente o considera milagros cosas que después claramente tienen que ver con nada. Y pero tiene, eso es como un sinónimo de lo que decías antes de la ciencia. ¿Qué? Nada, como que de chiquito quizás hay ciertos conocimientos que no tenés, entonces hay cosas que parecen milagrosas y hoy, o sea, hace una cantidad de años había ciertas cosas que parecían milagrosas y hoy en día hay otros conocimientos Sí. que explican eso y uno crece y quizás entiende, ¿no? Sí, sí, está bien. ¿Y milagros en el amor? Es una verga el amor, no existen los milagros. Pero, ¿viste esa idea de que cuando te enamorás sucede un milagro? Como que el amor... Milagroso es poder tener un pelotudo. vínculo estable. No, está ¿Y bien. quién lo tiene? Un montón de gente Sí, que no somos que nosotros. no Pero tienen que ir escúchame, a terapia. pero ¿cuál es la relación entre el amor y los milagros? Como que, ay, no puedo creer, encontré a la persona justa para mí. Eso sería un milagro. Sí, pero que es parte de la narrativa del amor romántico. Sí. ¿Sabes quién sabe de amor y milagros? ¿Quién? Silvio Rodríguez. Ok. Obvio. Así que arrancamos con la canción en la que Silvio nos explica que solo el amor convierte el milagro en barro. Mira qué lindo. Apa. Silvio Rodríguez, solo el amor. Bien, ¿qué dice Spinoza? Yo creo que es el filósofo que más se ha peleado contra los milagros. Saben que Spinoza, además, siglo XVII, digamos, alguien que viene de un mundo religioso y que de algún modo sostiene algo así como un primer ateísmo, ¿sí? Spinoza padece en carne propia la exclusión, la intolerancia, de una época que casualmente la Holanda donde vive Spinoza es una Holanda que aboga por la tolerancia religiosa, o sea, es la primera vez que se deja a gente que no era de la religión oficial que pudiera profesar sus ideas. Entonces, ahí en la Holanda de entonces vivían judíos, musulmanes, católicos, luteranos, calvinistas, sin drama. ¿Sabes a quién no dejaban vivir? ¿A quién? Y a quién sí les hacía drama si vivían, a los ateos. Apa. O sea, porque la tolerancia religiosa parte como de la idea de que cualquiera puede tener la religión que quiera, lo que no podés es no tener religión. ¿Viste? Es como una especie de Fuerte. falso pluralismo, ¿sí? Sí. Donde Spinoza lo padece porque él abjura de algún modo de lo que es la institucionalidad religiosa de la época. Entonces, se pelea con el texto bíblico. El Tratado Teológico Político de Spinoza lo que hace es lo que hoy llamaríamos una deconstrucción del texto bíblico, mostrando que ese texto, digamos, busca más que nada construir autoridad sobre un pueblo, regir como una especie de ley sobre una comunidad y obviamente entonces acude a toda una serie de relatos supersticiosos, entre ellos llenarlo de milagros para generar entonces esa preponderancia de ciertos sectores sobre la masa. Por eso también lo odian a Spinoza cuando realiza todo este movimiento. Sí. Bueno, en la Argentina hay mucha gente que lee a Spinoza. Diego Tatián, por ejemplo, un grosso. Yo estudié me acuerdo, una filósofa que se llama Diana Cohen Agrest, que fue profesora mía
con ella estudié Spinoza un cuatrimestre. ¿En la facultad? En la facultad, sí, ahora Diana está como estamos como en las antípodas del pensamiento, Okay. pero nada, la recuerdo con mucho cariño y habiendo aprendido mucho. Diana Sperling también ha trabajado mucho Spinoza porque se lo ha trabajado mucho en los límites del mundo religioso. Hay un mundo religioso que se copa con el Spinoza que también nos hace pensar un poco más acerca de cuando la religión se vuelve dogmática. Hay mucha gente en el mundo religioso que quiere una religión no dogmática. Y obviamente hay pensadores que ayudan mucho a ese desarme, por ejemplo, Spinoza. Axel Cherniavsky es filósofo, investigador del CONICET, docente, y su último libro publicado es sobre Spinoza. ¿Sí? Míralo, Maru, es ese amarillo, está muy buena la tapa, ¿viste? Divino. Es de la colección La Revuelta Filosófica, la que siempre nombramos acá, que dirige Lucas Suárez, y que como siempre cuento, la mitad del libro es como una especie de resumen de las grandes ideas de Spinoza, en un lenguaje de divulgación, pero académico, tipo, o sea, tenés que manejar una mini data. Bien. Digamos, tenés que ser universitario, ponele, o tener lecturas así proto-universitarias para poder entrarle, pero está escrito con mucha, en tono coloquial, está muy bien. Y después, selección de fragmentos de Spinoza. Axel Cherniavsky opina, lo fuimos a buscar, y Me nos encanta. dice qué opina de los milagros él a través de Spinoza. La crítica de Spinoza a los milagros, si uno se atiene a la literalidad de lo que dijo, hay que decir que envejeció mal, porque él consideraba que el milagro era un hecho, un efecto sin causa, un hecho que no tenía causa, y entonces, bueno, negaba su posibilidad, desconfiaba de los testimonios que pretenden dar cuenta, un poco como nosotros desconfiamos hoy de los avistamientos de ovnis. Y como llegamos tan lejos en esa desconfianza, como tuvimos tanto éxito en la matematización y racionalización de la experiencia, al punto de extrañar un poco toda la magia y los milagros que dejamos atrás, bueno, diría que envejeció mal. Pero esa es la letra del texto que convive con un espíritu en el cual, por ejemplo, hay otros elementos, como el amor intelectual de Dios. El amor intelectual de Dios para Spinoza no es otra cosa que una especie de amor por la naturaleza entera, o, mejor dicho, la experiencia en uno mismo de cómo el todo o la naturaleza se ama a sí misma, algo que si bien es intelectual no deja de tener una dimensión afectiva, emocional, y que por supuesto es absolutamente extraño, absolutamente raro, absolutamente difícil y excelente, porque es lo más valioso que hay. Y si uno considerase que el milagro es eso y no algo absolutamente inexplicable, si uno considerase que el milagro es un hecho extraño, raro, difícil y muy valioso, bueno, la crítica literal de Spinoza del milagro coexiste con una rehabilitación del milagro entendida como una rehabilitación de la realidad en la cual los hechos absolutamente únicos, nuevos, que no interpelan a nuestra razón, sino a nuestro corazón y a nuestra fe, son posibles, y eso me parece hoy tiene mucha más vigencia. Muchas ganas de leer Spinoza, gracias Axel, gracias, creo que es hincha de Estudiantes, Axel. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a hablar de milagros en el fútbol. Hay un famoso partido que Estudiantes perdía 3-0 con el Sporting Cristal en cancha creo que fue en cancha de Estudiantes, o no fue en cancha de Estudiantes, de Quilmes, bueno, ahora, o de Lanús, creo, bueno, no me acuerdo. No importa, pero éramos locales, perdíamos 3-0 primer tiempo, segundo tiempo lo ganamos 4-3. Resultado insólito, dar vuelta a un partido de esa... Milagro. Un milagro. Estaba ya el payaso Luguercio, o sea, hace bastante poco. Fue antes del 2006 igual. Bueno, bastante poco. Poco, sí. Más de 15 años. Bueno, eso es poco, boludo. El fútbol tiene más de 100 años. Es verdad. Y me acuerdo, hay milagros en el fútbol, pero bueno, una cosa quiero decir con lo que dijo recién Axel de Spinoza. Si vos le quitás toda la narrativa religiosa y te quedás con la científica, no sé, explicás... Cancha de Quilmes, perdón. Cancha de Quilmes, bien, gracias Iván. Explicás científicamente por qué nace un hijo, nace un niño. Sí. Y le sacás que no hay presencia de Dios ni de nada. Sí. Igual, eso que la ciencia explica, que es cómo el espermatozoide, el óvulo conforman, es absolutamente insólito, ¿entendés? Que sí. de ahí
salga una ser humano. persona. Que creo que algo de eso estaba diciendo Axel cuando decía, ojo, digo, hay un punto donde todo es un milagro. No puedes creer, boludo, que ¿entendés? O sea, los padres garchan y de eso sale uno en este estado, que es tratar de entender esto y pensar y vivir. Es como mucho. Entonces la ciencia te lo explica, te lo mecaniza, te lo automatiza, pero no deja de ser una realidad medio extraordinaria. Me encanta la palabra porque es extraordinaria, como que parecería que todo está ordenado, pero en el fondo el hecho originario está fuera de orden, ¿viste? Es extraordinario. Sí. Estoy reflexionando un montón. De verdad. ¿Qué dice la gente? La people, ¿qué dice la gente? Anto mandó, mamá, cáncer terminal en las 2 mamas. Turno para marcación y cirugía. No le encuentran nada, ni una manchita. Se habían confundido las primeras mamografías con las de otra señora. Se sintió como un milagro. Se sintió como un milagro, pero fue... acá hay una explicación lógica que te saca de lo sobrenatural. Claro, pero en base a algo Digo, lo científico, sobrenatural ¿no? es, tenés un cáncer y vas al otro día y no tenés nada, boludo. ¿Qué pasó ahí? Eso sería el milagro, digamos. Claro. Emilia dice, se cayó una botella de vidrio con agua bendita de arriba de un modular y no se rompió. Creer o reventar. Me gusta. Ahora, siempre va a haber algún físico del orto que te va a decir, que bueno, se cayó la de una manera y el claro, el vidrio viento y la chota, boludo. Déjame creer en milagros. Oyente dice, en marzo de este año me recibí, milagro. Una semana después se desató la pandemia, miseria. En conclusión, no hay milagro. Fuiste vos, loco. Fuiste vos. Nara que dice, el amor es un milagro. Cada vez que 2 personas coinciden, creo que es un milagro. Emi, milagro, estábamos sin plata, sin un peso, revisábamos cajones y bolsillos buscando monedas. En un pantalón viejo había 50 pesos. Agarramos y adentro había 50 más, y adentro 50 más, y así hasta 400 o 500. Y el milagro. Que apareció la plata. Nadie tiene una grosa. Los rebanco Sí, pará, igual, hay un pero montón, hay un montón. Yo estoy leyendo. dice Inés Arrodes, en Twitter, durante un puerperio súper demandante, mi perro del alma se extravió. Lo busqué por horas, empezó a nevar y tuve que volver. Cerca de la medianoche golpeó la puerta un taxista desconocido que lo traía. Nunca supe si el milagro fue que el taxista era un ángel o el perro hablaba. Perdés un perro, no tiene ninguna mención que dice que es tuyo. Nieva. ¿Cómo alguien te toca la puerta y te dice, boluda? Milagro. Un perro, tu perro. El perro habló, obvio. Y sí. Y si el taxista era un ángel, ¿qué mierda hacía ahí? ¿No? Digo, o por ahí. Bueno. Por Instagram. ¿Sabes qué me pasa a veces? Cuando me pasa un milagro, no puedo creer que habiendo tanta gente en el mundo te toque a vos el milagro. Después te toca a vos. ¿Por qué no? Bien. ¿No? Sí. Dale. Brune que dice, todavía ninguno. El milagro sería probar biofísica del CBC. Saludos, los amo. Me encantan estos también. Hay una manera más fácil, se llama estudiar, ¿viste? Bueno, boludo, pero ¿qué? Estamos pidiendo milagros, agarrar un libro, loco. Debe ser difícil igual. Franco dice... Yo no te hago una cuenta. Biofísica. No sé, ya la palabra me asusta, biofísica. También por Instagram Franco dice, a mi abuelo con antecedentes le agarró fiebre alta y milagrosamente no fue COVID, pese que acá en mi pueblo hay muchos casos y circulación comunitaria. Estamos apuntando bajo con los milagros. Dice Camilo, cuando se incendió mi casa estaba mi vieja sola y para salir usó una llave que encontró porque no tenía la de ella a mano y anduvo. Como no era la de la reja, después la probamos y ni siquiera entraba en la cerradura. No sabemos cómo salió. ¡Al fin! Ahí hay un dios, boludo, como con el perro de la nieve. Están en Twitter. Ahí están los milagros. Gaby dice, a un amigo le dijeron que su papá estaba a punto de morirse. Milagrosamente, entre comillas, se recuperó y todavía está vivo. Los médicos nunca
explicaron qué es lo que pasó. No tenían ganas de laburar. Claro, o es inepcia médica o milagros, lo que nunca sabés. Entonces, digo, la lógica indica que el médico fue un forro. Claro, no, pero iba a rendir matemática en diciembre con una profe muy difícil con la que nadie aprobaba, dice Ben. Cuando iba a rendir me dijeron que me iba a tomar la evaluación una suplente, terminé aprobando. Bueno, pero eso es pedo, boludo. No es milagro. Es suerte. Es suerte. O sea, la suerte no es milagro, es suerte. Bueno. Nada. Sí. ¿Tenés más? Tengo más. Escéptico dice, no lo llamaría milagros, sino buena suerte. Pude perder muchos dedos mientras trabajaba en construcción, pero otra parte de mí me dice que hay fuerzas jugando a favor mío. Bien. Dice Conrado, un milagro que todos vivimos fue el gol de Palermo sobre la hora a Perú. ¿Te acordás, Iván? En las eliminatorias para Sudáfrica 2010. En Uruguay fue, ¿no? No, en Uruguay, cualquier cosa, digo, no me acuerdo de la cancha, en cancha de Boca. Con el Diego tirándose de palomita bajo la lluvia, el Monumental a cancha River, ovacionando a un jugador de Boca, el Pollo Viñolo relatando y todo llorando en nuestra casa, fue un partidazo ese, tremendo. Yo me acuerdo igual del gol de Gareca, yo soy más viejo, para clasificar para el Mundial 86 también. Esos milagros, el último minuto, te invocas un gol, ahí decís, no puede ser, boludo, era tan chiquito el espacio para que la pelota entre y entró. Ahora, todo es explicable también, digamos, científicamente. Los tipos no hacen otra cosa que pegarle a la pelotita, ¿por qué no va a entrar por ahí? Maru. Luli por Instagram también dice, mi papá estaba enfermo y ya sobre el final estuvo mucho tiempo internado, conectado a cables y pudiendo vernos 20 minutos cada día. A veces morir también es un milagro. Tremendo. Clara dice, el único milagro que nos ocurrió a todos, les argentines, y se llama Cristina. Saludes. No, muchacha peronista. Bueno, ahí están los milagros políticos, que es que no se puede creer que se pueda sacar un país adelante, situaciones como esas también. Está el milagro de los chilenos que se cayeron adentro de la mina y no se murieron, sobrevivieron. Hay milagros de ese tenor que, digamos, más que milagro es las probabilidades de que ocurra una supervivencia son mínimas y sin embargo sobreviven. Entonces es como que justo te tocó ser ese porcentaje, cuando te dicen, hay un 1% de que sobreviva y sos el 1%. Lo milagroso es que te tocó a vos y no al boludo al lado que se cagó muriendo, digamos, sería eso. Sí. Pero, y eso, ahí yo la banco, es inexplicable por qué te tocó a vos ser el 1%, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice la ciencia claramente de los milagros en la voz de Ernesto Resnick, que es biólogo molecular y biotecnólogo, reside en Estados Unidos y dirige el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnología internacional. ¿Qué nos dice Ernesto Resnick? Bien claramente situado desde la ciencia. Yo no creo en los milagros. Como científico, un milagro es en realidad algo para lo que no tenemos razones, datos o argumentos. Esencialmente, si es un milagro, es un error. Por eso probamos las cosas por triplicado, precisamente para que dejen de ser un milagro. Si era un milagro y ocurre 3 veces, ya no es un milagro. Por ejemplo, milagro fue en ciencia, en 1989 fue la revolución en la Universidad de Utah. Fleischmann y Pons descubrieron cold fusion, es decir, la reacción nuclear a temperatura ambiente. Era la solución energética para el mundo, era un milagro, pero al final fue un error. Se trató de reproducir, nadie lo pudo reproducir, con lo cual en ese momento quedó como un milagro. Después se encontró cuáles fueron los errores en los experimentos de Fleischmann y Pons, y entonces esencialmente el milagro fue un error. Otro milagro, por ejemplo, fue la famosa memoria del agua de Jacques Benveniste. Este fue un trabajo que fue publicado en la revista Nature, donde el agua guardaba la memoria de anticuerpos que habían sido diluidos tanto que fue imposible detectarlos por otro medio. Esto tampoco pudo ser reproducido, también en ese momento era un milagro, era la prueba científica de la validez de la homeopatía. Bueno, finalmente también se detectaron los errores en el procedimiento de Benveniste
y esencialmente ese milagro terminó siendo un error. En ciencia, un milagro es un error. Gracias, Ernesto, excelente, porque también nos hace pensar, o sea, qué loco, ¿no? Porque son situaciones que se dieron una vez y hay un criterio que en ciencia es fundamental, que es que para validar un experimento tiene que repetirse, por lo menos Claro. tres veces, porque si no, pudo haberse dado de pedo. Entonces lo que se considera un milagro es una excepcionalidad que entra en la lógica del azar, pero la lógica del azar es tan casuística que al no repetirse no vale como explicación científica posible. Vamos a escuchar un poco de música, Bueno. y tenemos muchos audios, tenemos más entrevistas, estamos a full en este milagro que es el programa que hacemos con María Stanriver, con un grupo hermoso de gente como Mariana Collante, Iván Santerciero, Sophie Cornell y Lali Rombolá en la Futurock, una radio que es un milagro. Es un milagrón, la verdad. Surgió en pleno inicio del macrismo y acá estamos felices. ¿Estás feliz de estar en este programa, Me María? encanta, soy muy feliz. Bueno, vamos a escuchar un tema de Spinetta que se llama La Bengala Perdida. Tema, yo me acuerdo cuando lo estrenó. ¿Te acordás, Iván, que fue una situación tremenda, que fue una bengala que tiran en una tribuna? Sí. Esto sería como lo contrario al milagro. A ver. Le mata a un pibe. Pero una bengala, ¿viste? En la mitad de una cancha, y justo la bengala, en vez de salir para arriba, como salían todas, salió para el costado y le da en el cuello a un pibe y lo destroza, ¿no? O sea, las posibilidades de que se dé esto eran... Y Spinetta, un amor, escribe este tema que es tremendo. La Bengala Perdida, Luis Alberto Spinetta. Demasiado humano. El desierto crece. El desierto crece, decía Nietzsche. ¿Qué dice la gente, tu amiga la gente, María? Mi amiga el pueblo, la gente, ¿qué dice sobre los milagros? Vamos a escuchar a la gente en Colombia. Bueno, dale. Porque tenemos acá, nos trajo Marian, entre los audios, una organización católica que se llama Acción Cultural Popular, trabaja para el desarrollo del pueblo colombiano, en especial con los campesinos, y a partir de ahí hacen una encuesta y le preguntan a la gente en la calle qué es un milagro. Pero para darle inicio a este audio, presentamos la sección que se llama El Tema del Día. Una materia que se concentra, se expande y decanta. El tema del día en Demasiado Humano. Vamos al audio. Para mí un milagro es el solo hecho de levantarme con vida, ver salir el sol, tomar el aire, ver mis hijos y ver mi familia. Es un milagro. Una suerte, es un acontecimiento sobrenatural, pero también el comportamiento de la sociedad. Es una casualidad, algo que puede o no pasar. Es algo que inicialmente parece imposible, pero que al final de cuentas sucede. Un milagro es la manifestación de Dios, la manifestación del poder de Dios. Algo que no creemos que pueda pasar, pero que en algún momento, sea el tiempo largo o corto, pasa. La justificación de quien cree en algo sobrenatural para darle sentido a algo que no entiende. Generalmente lo atribuyen a Dios o a un ser supremo que realiza el milagro. Un milagro creo que es una acción conveniente del universo hacia el sujeto. Siempre está relacionado con la fe que uno tenga hacia un ser superior, en este caso pues Dios. Una forma de explicar algo que no se puede explicar por una forma racional. Es un hecho o fenómeno que supera la fuerza de la naturaleza. Fíjate cómo, Maru, aparecen obviamente siempre las menciones a Dios, a la religión, a lo sobrenatural, está muy fuerte eso. Y digo, no es casual, digo, todo lo que estamos hablando sobre los milagros está atravesado por esta tensión. Pero aparece una palabra que hasta ahora nosotros no habíamos usado, que es lo imposible. Entonces ahí dijo alguna de las personas que contestó, un milagro es la concreción de algo que consideramos imposible, ¿no? Entonces, hasta en algún punto, si quieren también, genera, digamos, la difuminación de la frontera entre lo que hasta ese momento concebíamos como lo posible y lo imposible.
Y más allá de lo que la ciencia puede explicar. Por eso daba el ejemplo de, no sé, la concepción de la vida, ¿viste? Es como que de repente, digamos, la ciencia te puede explicar por qué pasó algo. Sin embargo, en el momento en que vos lo percibís y lo vivís y lo asimilás como experiencia propia, es como que no lo podés creer. Digo, se entiende que algo sucedió y la ciencia explica cómo. Ahora, ¿por qué me tocó a mí? Y de ese modo, me parece que ahí es como, digamos, lo que agrega la narrativa del milagro. Sí. Hay un caso típico de esto que es el fútbol, ¿viste? Antes habíamos hablado, es tan claro en el fútbol la existencia de situaciones que en realidad son absolutamente explicables por la estadística, por las probabilidades, por la física, por la biología, pero claro, el milagro le da una onda completamente distinta. Vamos al audio, digamos, 10, donde en el canal de la provincia de Córdoba, en el show de la mañana, escuchamos justamente un hincha de Talleres que en la entrega del portacáliz le pide al Papa Francisco ayuda para que Talleres lograra el ascenso. El primer milagro del Papa Francisco. Este chico, que se llama Agustín, es el dueño del milagro. Fue y le dijo al Papa, por favor hágalo subir a Talleres. Y el Papa me dice, usted es el único que puede. Y el Papa le dice, me está pidiendo un milagro. Y el chico le dice, sí, un milagro. Acá está, el milagro concedido. ¿Pero aparte, o sea, pasó? Claro, Talleres subió, pero es obvio que, digamos, yo también hice el milagro de que Argentina clasificara a la final del Mundial de Brasil, boludo, porque hice unos rezos increíbles para que en la definición por penales con Bélgica, si no me equivoco, termináramos ganando. Pero bueno, quedó como el primer milagro del Papa Francisco y obvio que este chico, Agustín, es el dueño. Aparte, cuando sale en la tele, ya está, quedó como el milagro de él. Pero se juega tan al límite el fútbol. O sea, dependés tanto de situaciones que no la podés creer, digamos, de que faltando nada, boludo, 30 segundos. Me acuerdo, voy a otro deporte. A ver. Yo estaba con vos, no te vas a acordar porque tenías 5 años, eras un renacuajo en ese momento. Argentina, ¿te acordás? Iban octavos, creo que era de final o cuartos de final del Mundial de Básquet. Argentina-Lituania, si no me equivoco. Creo, o Serbia. Ginóbili, faltaba medio segundo para que termine el partido. Y mete un tanto de eso, ¿viste cómo es en el básquet? Yo creo que fue el más emotivo de la historia del básquet argentino. Mete una pelota, pero como que terminar el partido ya era imposible. El básquet juega mucho, porque es como que el reloj lo frena todo el tiempo. Entonces, es obvia que la explicación racional la tenés, pero no podés decir, y aparte, como al milagro lo dotás de moral. Obvio. De meritocracia. Los milagros se merecen. Los malos no tienen... No tienen milagros. Es solo el milagro de Navidad, toda la paja del milagro de Navidad. Porque te portaste bien. La película... ¿Cómo se llama? Scrooge. Los fantasmas de Navidad. Con Serbia, dice Iván, tal cual. Con Serbia fue tremendo ese partido, ¿te acordás? Los milagros, pero que el chabón iba a distintos momentos del tiempo. Sí, viajaban en el tiempo a verse a él chiquito, él... Pero estaba toda la narrativa milagrosa de Navidad y que pasan cosas increíbles el día de Navidad. Hollywood nos llenó de esas escenas, ¿no? Pero amo, boludo. Es lo que te decía al principio. O sea, mi parte más científica dice cómo nos cogen con los milagros. Cómo nos cagan porque nos hacen pasar los intereses de otro que vos terminás, digamos, trabajando para los privilegios que se llevan otros, pero porque te comés la mística del milagro y no sé qué. Pero bienvenido, o sea, ojalá caezca y que sea un milagro, ojalá, y el milagro de Navidad, que es el milagro además a favor del pobre, a favor del amor, ojalá, boludo, o sea, ojalá la cursilería del mundo pueda plasmarse en el mundo real. O sea, a mí me molesta la cursilería porque es un artificio.
no por lo que es en sí mismo. Me encantaría que el amor venza. Ahora, no le creo, y entonces me parece cursi todo ese aspecto, pero nada, ojalá, boludo, me levantara todos los días con cara de soy feliz. Bueno, Alejandro Apo, que es esto es una entrevista que le hizo Mariana especialmente a nuestro amigo personal, Alejandro Apo, comentarista del equipo de Víctor Hugo Morales, también interpreta textos de literatura argentina en radio, @Alejandro Apo, y le preguntó a Mariana sobre los milagros en el fútbol. Yo no sé si ponerlo en el lugar del milagro, pero en fútbol, yo estaba en Brasil cubriendo el Mundial 2014 y en Belo Horizonte jugaron Alemania y Brasil. En un Mundial, a los 29 minutos del primer tiempo, yo estaba mirando, estaba viendo, me refregaba los ojos porque digo, no es así, esto no es verdad, esto es un milagro, una cosa que nunca pasó, que no está pasando y que no va a pasar nunca, pero pasó. Esa tarde en Belo Horizonte, Alemania le metió en 29 minutos del primer tiempo 5 goles a Brasil, en la casa de Brasil. Y ese partido terminó Alemania 7, Brasil 1. Ahora, a los 29 minutos del primer tiempo, que Alemania le esté ganando a Brasil en Belo Horizonte, con toda la atención de todos los habitantes de Brasil mirando el partido, y que Alemania le estaba ganando 5-0, es una cosa que o no pasó y está en mi imaginación futbolera, o es un milagro que nunca se va a volver a dar. Gracias, Ale. Yo sé que Alejandro está pensando, esto es para el programa de Darío. Bueno, que Darío hable del milagro del 7-0, ¿no? Obvio que nos pasó algo parecido, estar ahí, no lo podíamos creer cuando ya ganábamos 5-0, aparte Chanado de Gimnasia, era como una cosa increíble. Muchísimo, era demasiado. Era demasiado que se esté dando esa situación. Bueno, tenés algunos mensajes, hay un montón de mensajes, así leemos los mensajes. Hay un montón de mensajes, un montón de milagros. Melina dice, mi viejo hace años se cayó de un árbol con una motosierra de 6 metros de altura, no se hizo nada, y él recuerda cómo mi perra, ya en las últimas, le caminó por todo el cuerpo y le besó los pies. Tremendo. Ana dice, seguir teniendo algo de comer después de todo este tiempo de cuarentena. Siempre aparece un amigo o vecino brindando algo que sumar a la alacena. Y por supuesto, escucharlos para no perder la locura. Gracias. Hay muchos relatos de milagros en la Biblia. Ahora vamos a leer vamos a escuchar un par de entrevistas a gente más religiosa, porque bueno, hay que resignificar, ¿qué haces con los milagros bíblicos? ¿Viste? Hoy en día, que en su momento que te decía de Jesús y Lázaro, es un milagro científico, aunque parezca una contradicción de haberlo escuchado a Resnick, pero por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus, viste que aparece como, ¿cuándo va a ocurrir el milagro de la vacuna? Es como boludo el milagro de la vacuna. ¿Cómo me podés poner en la misma oración milagro y vacuna? Lo que pasa que sí es cierto que hay mucho producto farmacéutico que te lo venden como milagroso, curador. ¿No se te para la pija? Comprá pastillita esto y verás el milagro. ¿Querés adelgazar? Comprate el milagro. Tenemos un audio, el audio 12. Es importante, dice Mariana, saber distinguir los productos milagro de los medicamentos. Los medicamentos siempre han pasado rigurosos controles de calidad y solo los podés encontrar en tu farmacia, no así con los productos milagro que no tienen registro ni control sanitario de ningún tipo. Audio 12, productos milagro, lo escuchamos. ¿Cómo perder 10 kilos en 2 semanas? ¿Cómo acabar con la antiestética celulitis? ¿O cómo recuperar el cabello en los casos de alopecia? Son productos que prometen unas cosas que luego no pueden cumplir. Hoy hablamos de los productos milagro. Hablamos de productos que prometen cosas maravillosas, cosas fantásticas para entendernos, sobre todo pues adelgazantes. Son productos que prometen cosas que realmente es casi imposible. Lo que pasa es que la imaginación del hombre o nuestra ilusión porque conseguirlo rápido y sin esfuerzo pues nos hace creer en ellos. Claro, lo que pasa que, necesitas en algún lugar, cuando ya no tenés fuerza, estás en una situación desesperada,
Te chupa un huevo la epistemología, ¿viste? No, o sea, las obvio. condiciones de justificación de un fenómeno científico, chupala, boludo, o sea, resolver el problema. Ahí te aferras a cualquier cosa. Son muy famosas las historias de gente que en enfermedades terminales, digamos, pasa por los médicos no le dicen que no hay salida y empiezan un derrotero de visitas a gente, no sé, brujos, o gente sanadores, y nada, y te comes el garrón de que la gran mayoría son todos chantas, pero en algún punto ese derrotero te hace bien, vas como pasando el momento así, bueno, y quién sabe si, o sea, no se te cierra la esperanza de que obvio. algún boludo te haga un pase mágico y sí, no, yo qué sé. No, bueno, y después están todos esos famosos programas, ¿no? ¿De qué? De televisión de esas iglesias que entran las personas con situaciones muy puntuales, muy horrorosas y hacen un milagro en vivo. La clave del cristianismo, de todas las religiones, pero sobre todo el cristianismo, es el milagro de la resurrección. O sea, que un Dios, que un tipo de Dios, que Dios hecho carne, hecho tipo, venga y resucite a Lázaro, es como, nada, está haciendo justamente el milagro de lo hasta ahora imposible. Vos fíjate que la gran mayoría de las situaciones que en la Biblia se resolvieron por milagros, hoy la ciencia y la tecnología lo resuelven. Cierto. Digo, desde una operación, digamos, de presbicia, ¿viste? Que en su momento era, ay, no ve, y sí, boludo. Ahora, viejo. Claro, ahora la resurrección no. No. Que es como el tema. Entonces está basada, digo, la fuerza, la convicción de la religión, y todo esto que vos nombrás, todos estos tipos lo que de algún modo logran es un séquito porque le ven ese poder. Una cosa es que haya milagros y otra cosa es que una persona tenga el poder de hacerlos. Peor todavía, porque ese tipo que hace... No, ahí peor, o sea, estoy mucho más cerca de creer el milagro que se den. Puede dar, que es claro, que sea un milagro, a que venga un tipo y te diga, debe hacer un milagro, pibita. Vamos a escuchar música y seguimos después con más audios. Le quiero mandar un gran abrazo que nos escribió a Daniel Comande. Daniel, que nos mandó un mensaje hermoso, pediría el milagro por su hijo Ariel, que falleció en el año 2008. Dani, hermoso, me acuerdo de ti, dice, nos conocemos de un trabajo que, pero hace añares, en el CBC de la UBA. Y bueno, nada, hermoso leerte, te mando un gran abrazo, Daniel Comandé, todos te abrazamos y ojalá que se dé el milagro. O sea, ahí me cago en la ciencia, me cago en todo, que se den los milagros que se tengan que dar, porque también el milagro está del lado de la restauración, de la paz, de la tranquilidad, ¿no? O sea, de la disolución del dolor, ¿no? Todos esos milagros que tienen que ver con... Antes hablamos de la Navidad, ¿no? Digo, ahí está bien, porque cuando decís, ¿qué pedís? ¿Qué milagro pedís? Y no sufrir. Y el otro dice, ¿qué milagro pedís? Llenarme de guita, anda a cagar, ¿viste? A cagar. Esos milagros así abusivos. En cambio, los milagros por el otro, por el decrecimiento del dolor, los bancamos. Así que, Barba, adiós. Barba, si estás ahí, ponete un poco las pilas, boludo, que el mundo está hecho goma. Hagamos algo, dale, hagamos algo para levantarla. Bueno, escuchamos el milagro de Francisco antes. Sí. Ahora nos vamos a meter con algo más de religión, pero te quiero contar antes que Serú Girán. Sí, mi banda favorita. Un temazo que se llama San Francisco y el Lobo, que es de Lebón, si no me equivoco. Mira. Lo canta el ganador del Gardel de Oro de este año, San Francisco y el Lobo, que remite justamente a San Francisco de Asís, que entre otras cosas, digamos, su gran milagro fue una relación con la naturaleza donde convivía, por ejemplo, con los animales salvajes. Cuentan que San Francisco de Asís generó el milagro de abuenar a los lobos,
¿no? Tal vez los lobos nunca fueron malos. Claro, pero y pobres lobos. de nuevo, esto depende de cómo lo leamos. Temazo de Serú Girán, San Francisco y el lobo. Demasiado humano. Un ticket para viajar por las fronteras. Me interesa mucho, como les decía, la opinión del mundo religioso. Vamos a escuchar primero a Dani Goldman. Dani Goldman es rabino, dirige la comunidad Betel, y también integra el Instituto de Diálogo Interreligioso, rabino de la comunidad judía, digamos, del mundo más bien reformista, no ortodoxo, y escuchamos cómo desde el interior de la religión un rabino piensa los milagros. Un milagro es un suceso extraordinario y diferente del supuesto curso normal de los eventos. En hebreo se denomina nes, ¿sí? Que también significa señal, es decir, la indicación de una supuesta señal divina que da intervención a un cambio en ese curso normal de los eventos. Y este tema fue un tema de debate especialmente en la época medieval, el pensamiento judío medieval. Y se presenta como un debate con cierta reserva y precaución. Es decir, reconocen que los milagros ocurren, pero hay una tendencia a explicar incluso los milagros bíblicos en términos naturales, ¿sí? Lo que conduce a comprender que ciertos sucesos que fueron vistos en el pasado como milagros, ahora podemos entenderlos como parte de la misma operación de las leyes naturales que desconocíamos y que por el desarrollo de la ciencia sabemos hoy de qué se trata. Y por último, hay un dicho de la tradición jasídica que dice que un creyente que cree que todos los milagros que se dicen que fueron realizados realmente sucedieron es un tonto. Pero cualquiera que crea que no pudieron haber sucedido esos milagros es un incrédulo. Hermoso, gracias Dani, amigo histórico de otros tiempos, hace mucho que no lo veo, pero me gusta esa dualidad, ¿no? Me encanta este final. La tradición jasídica tiene muchas de estas así como moralejas o formas más alegóricas de mostrarnos escenas para hacernos pensar sobre todo, o sea, una religiosidad no dogmática que también genera la necesidad de abrirse uno de sus lugares más dogmáticos, más firmes, ¿no? Esta idea de que, obviamente, un creyente, o sea, aquel, más allá del creyente, ¿no? Aquel que cree que todos los milagros pudieron haber sucedido realmente, o sea, dice, ¿no? El relato dice, es un tonto, sí, diciendo, es demasiado, no puedes creer en todo. Pero aquel que cree que es imposible que ningún milagro pase, también es un tonto, digamos, como que en ambos extremos me parece que ahí hay justamente el dogma, ¿no? Los que tratamos de salirnos del dogma dejamos siempre una ventana abierta, digamos, y me parece que ahí aparece un poco la diferencia. Gracias, Dani Goldman. Escuchamos a Ricardo Carrizo, que integra el grupo de curas Opción por los Pobres. Ricardo Carrizo, grupo de curas en Opción por los Pobres, a ver que nos cuente ahora desde el cristianismo lo que es un milagro. Creo que existen los milagros, pero no creo en esa cuestión mágica del milagro, de la cosa sobrenatural por excelencia, sino más bien entiendo como el milagro como aquello posible de alcanzar o que sucede a partir de distintos hechos. De hecho, en la Biblia, cuando, por ejemplo, el Evangelio de Lucas habla de los milagros de Jesús, habla de signos, ¿no? Más que de hechos extraordinarios. El gran milagro es cuando uno se compromete con el otro, empieza a surgir cambios, ¿no? Muchas veces suceden que estos cambios sobre situaciones o gente que es imposible actuar de una manera y que a raíz de la acción solidaria o la acción del encuentro o de encontrarse con el otro, hay un cambio en su vida que la lleva a ser mejor persona, ¿no? Bueno, algunos también los llamamos milagros. Nunca va a existir un círculo cuadrado, pero sí existe acciones solidarias como los comedores, que vemos que no va a alcanzar la comida y termina llegando hasta el último plato, ¿no? Por ahí esos son los milagros que yo vivo permanentemente y que los entiendo y que, bueno, uno también pone esa esperanza en que la acción comunitaria, la acción junto con el otro es la que hace y logra esos milagros.
Gracias, Ricardo. Nunca van a existir un círculo cuadrado, pero sí existen acciones solidarias que son las que generan una transformación en la vida del otro. Como dice muy bien Ricardo, el milagro es esa señal que en tanto señal modifica la existencia, cuando uno piensa que la existencia ya está de algún modo congelada o petrificada. Está buenísimo el modo y el compromiso en el trabajo diario, sobre todo de los curas en Opción por los Pobres. ¿Me lees mensajes, María Stanriver? Sí, Milagro con Suerte dice por la aplicación: me pasó una bala por la cabeza, yo iba en el bondi, me dejó un surco, pero ni siquiera me dieron puntos. Tremendo. Eso pero es de milagro. Es como el gol, que entra o no entra por un segundo. Lo que pasa es que se sacó una vida acá. Ya, básicamente. Y que le pasó por la cabeza. Tremendo. Lore, que puso: vivía en el campo y encontré a mi gata, que era sorda, aparentemente muerta, estaba tiesa, parecía que la había mordido una yarará o coral. La puse en una caja para enterrarla y cuando estaba acabando escuché algo. Abro la caja y la gata respiraba. Tardó unos 5 días y se recuperó. Amo esos casos, sí. Rusty James también dice: en 2012 tuve una ACV y pensé que era una resaca fuerte. Estuve 2 días en la cama y recién al tercer día fui al hospital. Los médicos dijeron que fue un milagro que haya llegado con vida. Juan: a los 8 años tiré una manzana hacia atrás sin mirar. Quedó ensartada en una rama de un árbol. ¡Milagro!, le dije a mi mamá emocionado. Y ella responde: no, hijo, casualidad. Ahora soy ateo. Me encanta. Escúchame, ahí tengo otro, o me equivoqué. Mariana, que acá, después contame, porque acá dicen el primer milagro del Papa Francisco. Yo creo que era el de Talleres. ¿Y no era de Talleres? Aparece el programa Al Rojo Vivo en Telemundo, que nos cuenta un milagro atribuido al Papa Francisco. Lo escuchamos, audio 6, Lali. El primer milagro atribuido al Papa Francisco. Diego, cuéntanos de qué se trata. Así es, Carmen Edgardo, pues le cuento que esta niña nació con varios problemas de salud y 2 hoyos en su corazoncito. Su familia la llevó a Roma con la esperanza de que pudiera ver al Papa Francisco. Y lo que pasó, según muchos, es obra divina. Lynn cuenta que su esposo alzó a Ave hacia el Papa. Uno de sus agentes del servicio secreto la agarró y la llevó al papamóvil. El líder de la iglesia le besó la frente y le preguntó al padre cómo se llamaba y cuántos meses tenía. El padre de la niña le dijo que su hija tenía 2 huecos en el corazón. La sorpresa vendría al regresar a Arizona. When we got home in May, we went back to the cardiologist for a checkup. Lynn cuenta que una vez de regreso en Estados Unidos, llevaron a Ave a una cita de rutina con el cardiólogo y descubrieron que uno de los hoyos en su corazón se había cerrado y el segundo se había reducido a la mitad. I mean, it's possible that it closes just over time. Los hoyos en el corazón de Ave se sanaron y ahora la bebé Milagro podría sanar los hoyos en la vida de los demás. Aunque hay quienes dicen que pudo ser solo una coincidencia, esta familia está convencida de que se trata de un milagro. Grande el Papa. Vamos, papá. Francisco es argentino, loco. Argentino, papá. Peronista. El Papa, Perón, Maradona. Papa y Perón es como Pepe. Tremendo el relato. Y yo qué sé, ¿viste? No, y bueno, ponele. O sea, ojalá que existan. ¿Viste cómo era esa frase? No creo en los milagros, pero que los hay. ¿La escuchaste? No. Bueno, nada. Frasería popular. Pero escúchame, no sé. No me quiero poner en el típico lugar pelotudo de todos los milagros son truchos, porque quiero que pasen, boludo. Pero está perfecto. Bueno, nada, eso. Quiero escuchar a mi amigo Claudio María Domínguez, por favor. Sí, dale. Hablando de milagros, pero mira, año 95, julio del 95, ¿dónde estabas? No existía. Sí, estabas como ahí. Eras un angelito que estabas deambulando en el Topos Uranus. ¿Qué? Junto con Woz, que tampoco existía. No, es verdad. Estaban ahí. Chiche Helblum, programa Memoria, tema Operaciones Psíquicas, Medicina o Engaño. Debaten Enrique Márquez, Alejandro Agostinelli y Claudio María Domínguez.
En el audio hablan de Axel Orbito, un sanador filipino famoso por esa época. Claudio María Domínguez presentaba su libro El milagro de los sanadores filipinos para contar la experiencia en forma de apología. Lo escuchamos. Nuestro cuerpo responde a nuestra actitud frente a la vida. Lo que este hombre logra es limpiarte la energía, desobstruir esos caudales energéticos bloqueados para que la salud responda. Pero olvidémonos también de la magia. Es más, que hay magia de momento que un milagro es un cambio de percepción de la realidad y que esta gente, como tantos otros aquí mismo en la Argentina, se manejan con fenómenos paranormales. Lo sublime, esto es lo que hay que apuntar, lo sublime, si no sería muy fácil pagarse un pasaje a Manila y venir sin un cáncer. El día que yo le digo, pero Orbito, entonces que uno paga un pasaje y ya se cura un cáncer. Me dijo, no, te doy 1 año de tiempo para que te vuelva el mismo cáncer del que hoy yo te estoy ayudando energéticamente por el Espíritu Santo a que remitas, si no cambias tu código de vida. Yo le digo, ¿qué es cambiar un código de vida? Cambiar la actitud frente a la vida, es decir, tener, mira que 2 palabras demoledoras me dijo, tener amor y tener humor. Hay gente sublime en nuestro país y en el mundo. Vengo de ver la experiencia con Sai Baba, 15 días en la India, y viví los prodigios milagrosos más inconmensurables, pero eso no importa en Sai Baba, importa en el mensaje, importa en la obra. Y bueno, pues, o sea, ves tanto el usufructo por parte de algunos de las necesidades de creer, de tanta gente que la pasa como el orto, boludo, que el milagro pasa de ser un acontecimiento numínico a ser uno de los modos, de los recursos más fáciles de dominación y nada, eso, y opresión por parte del que tiene como la capacidad de jugar con eso para un montón de gente que nada, estamos todos dando vueltas, necesitamos que alguien nos tire una, boludo. Entonces, media, con eso enganchás. A ver, Alejandro Agostinelli estaba ahí en la mesa con Claudio María Domínguez y le dice que en realidad estaba haciendo apología de un fraude, como que le contesta a Claudio María Domínguez, que lo tenés los fines de semana en C5N, sí, ¿no? Todos los fines de semana ahí. Escuchamos, Pico, Alejandro Agostinelli. Yo creo que sería muy interesante que un grupo de médicos y expertos en fraude puedan examinar claramente qué es lo que hace. Si lo que él hace realmente es un milagro, vamos a ir todos con familia, acción y asociacionismo. Los tópicos aportan a la comprensión del funcionamiento, la reproducción y la dinámica social en espacios periféricos en el contexto de las respectivas políticas públicas. Los interesados en participar pueden escribir a rer.fij@gmail.com para recibir el programa y enlace para la conexión. Recordamos que cualquier cosa encuentran más información en uq.edu.ar. Mucha gente escribe, como por ejemplo Dora en Twitter, el año pasado dejé olvidada por despistada que mi cartera en un taxi. Sí. Adentro tenía documentación muy importante, había dado todo por perdido y a las horas suena el teléfono de casa, era el tachero, ¿no? Le agradecí muchísimo. Sí. Eso es un milagro porque la gente es chota. Entonces vos decís, lo hizo, no ganó nada el tachero y le puso buena onda y como que, nada. Pero me parece que es mucho llamar milagro a eso. Y bueno, pero es que también uno, esto que hablábamos de cosas que son como extraordinarias o que sorprenden porque van por fuera de... Y no estás acostumbrado, aparte que pasa. Y nadie espera tampoco, sino nunca, y de repente pasa una vez y decís, ok, es un milagro. Uh-huh. Franco, él dice, tripero, de cabeza salvando a Gimnasia del descenso contra Rafaela, fue un milagro, pero me acuerdo de ese partido, Gimnasia perdía 3-1, iban minuto 45 del segundo tiempo y metió 2 goles, Franco Nielsen. Mira. Y logró, después se fue al descenso al otro año Gimnasia, pero y también con Rafaela, sí, no recuerdo. ¿Te leo uno? Sí. Milagro de amor. Conocí a mi actual pareja cuando ambos estábamos totalmente deprimidos por temas personales y evaluando la posibilidad de matarnos. Así de la nada, haciendo match en Tinder, realmente nos salvamos la vida. Juntos tenemos mucha química, vivimos juntos, tenemos 4 gatos hermosos y somos muy felices. Eso es un milagro. Claro, el milagro es, el mundo se queda a pedazos, pero yo conocí a alguien, la paso bárbaro y listo. Ya está. Sí, obvio, te reenvidiamos. Lobo Buenardo dice, trabajé 10 años pesado.
pandemia. Sin laburo conseguí empleo en una multinacional. Todo legal, es un milagro. Increíble. Vamos, felicidades, felicitaciones. Andrea que puso, la situación milagrosa fue muy pasada de rosca en un boliche, sentir que me caía y me dormía ahí. Una fuerza sobrenatural me levantó y pude llegar a casa. Impresionante. Bueno, gracias a todos. Hay ganadores porque tenemos un sorteo increíble. Tenemos sorteo increíble. Recordamos accesos completos a las 7 clases que a partir del martes que viene se darán a las 20 horas a través del CONEX sobre clásicos de la filosofía. Y los ganadores son, por un lado, Camilo Chigamila, que puso en Twitter la anécdota de cuando se encendió mi casa estaba mi vieja sola y para salir usó una llave que encontró porque no tenía la de ella a mano y anduvo cuando no era la de la reja. Después la probamos y ni siquiera entró en la cerradura, no sabemos cómo salió. Epa. Y por el otro lado, por la aplicación, gana Coca, que puso, haciendo pijamada con amigues, nos estábamos yendo a dormir y de repente se prendió la luz del techo. Cuando me levanto a apagarla me doy cuenta que estaba la hornalla abierta. La luz se prendió sola. Porque la luz le dijo que la hornalla había quedado abierta y la pudo cerrar y lo salió curando. Tremendo. Es que tenés esas situaciones que decís, ¿por qué pasaron vos? Gracias, Maru. Bueno, la producción, para la persona que gana por la app Coca, que por favor mande un mail a demasiadohumanook@gmail.com y coordinan así el acceso, eso. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes que viene. 12 de octubre, así que vamos a trabajar algo relacionado con la temática. Señoras, señores, esto fue Demasiado Humano en la Futura. Nos vamos con Bruce Springsteen. Y no va a cantar Born in the USA. ¿No? Va a cantar There Goes My Miracle. ¿Sabes que busqué la etimología de milagros ¿sí? en una pausa? ¿Y? Viene de mirar. Es como una contemplación demasiado intensa. Te quedas como demasiado como estupidizado contemplando algo que pasó. Me pero encanta. en la etimología remite al verbo mirar. Hermoso. Bueno, señoras, señores, hasta el lunes. Bruce Springsteen, nos despedimos. Demasiado Humano en la Futura.